Tienen pelo los muñequitos de Thor. Bienvenidos, estamos en una conferencia de prensa en donde vamos a conocer acerca de personalidades destacadas que tenemos en nuestra provincia, invitados que van a estar llegando a medida que se desarrolle esta conferencia, en la que nos están acompañando de múltiples medios de nuestra localidad, de nuestra provincia, de distintos sectores, de distintos departamentos. Muy interesante la propuesta porque permite indagar acerca de distintas perspectivas. Vamos a tener charlas que tienen que ver con la política, con el feminismo, con la personalidad, conocer un poco más a fondo a aquellas personas y a nuestra invitada que nos está acompañando en el día de hoy, que es la licenciada Silvia Pérez, doctorando en el CEA de Estudios de Género. Ha comparado y ha participado en una gran cantidad de programas de radio desde 1991, si no me equivoco, una gran cantidad de hechos, de acompañamientos, de participaciones, además de ser psicóloga, sexóloga. Bienvenida, Silvia, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta, o muchas veces las presentaciones que tenés, los cargos, las cosas que hiciste a lo largo de tu vida, es la manera en la que te presentan usualmente. Pero, ¿cómo se define Silvia Pérez a sí misma? Silvia Aguirre. Silvia Aguirre. Un pequeño cambio. Bueno, yo creo que es muy difícil eso, ¿no? Poder definirse, poder decir quién una es, fundamentalmente porque creo que soy en permanente cambio, ¿no? Entonces, más que el ser es el estar, y si es un estar, digo que soy el cambio, sí, con perdón de la palabra. Sí. Bueno, le damos paso a las preguntas que tienen de los diferentes medios para Silvia Aguirre, que nos está acompañando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fernanda Haddad, del Cohete a la Luna. Mi pregunta en este caso es, ¿en qué momento o qué la hizo definirse para dedicarse a la sexología? Mis problemas sexuales. Sí, eso, que no encontrar respuestas, querer saber más, pensar que la sexualidad era muy importante y que yo no la estaba viviendo como quería. De ese modo, esto de la voluntad de saber, ¿no? el deseo de conocer y de mejorar, de vivir mejor en definitiva, fue lo que hizo que me dedicara a esto, ¿no? No había mucha información. Ustedes piensen, yo tengo 55 años, fui formada en un hogar de la Acción Católica, tuve toda una formación primario, secundario en colegios católicos. Era como muy difícil encontrar respuestas. Si había una comunicación un poco más íntima era con un cura en un confesionario, ¿no? Y no todos son iguales, alguno me salvó también. Pero bueno, era como complicado encontrar información, encontrar un modo de vivir mejor. Yo suponía que debía haber otra posibilidad para las mujeres sexualmente, que no podía ser que fuese eso, y que no podía ser que mi mundo sexual fuera tan reducido. Y de ahí fue que tuve la suerte de encontrarme con algunas personas que me ayudaron. Como siempre, hay un otro que a una la salva, ¿no? Silvia, Gustavo Costamaña de revista Playboy. Recién decías que más que quién soy, ¿no? Y cómo está, bueno, antes te estaba comentando que he sido padre hace poco de una niña de Rocío del Sol. Y ¿cuál sería, desde tu experiencia, cómo aconsejarías a un padre primerizo la educación sexual? Es muy interesante para pensar, porque vos estás poniendo una posición, un rol, que es el de padre, con una hija, ¿no? Que tradicionalmente esto ha sido como una cosa totalmente vedada. Un padre no hablaba de sexualidad con su hija. Si hablaba algo era con los varones, ¿no? Y para dar determinadas indicaciones concretas y nada más. Entonces, esto que vos estás diciendo y esta preocupación ya muestra la ruptura generacional y el cambio de época en esta posibilidad de cuestionarse de un padre que dice, ¿qué hago con mi hija? ¿No? Entonces, esto ya también es una cosa que me corresponde, ya es algo de lo que me tengo que hacer cargo, es también una responsabilidad mía.
Y es una responsabilidad mía en educación sexual, es un gran paso, grandísimo. Y es una responsabilidad mía de un padre con una hija todavía más. Son 2 rupturas ahí, ¿no? Muy importantes las que estás marcando. Entonces, me parece que fundamentalmente, tanto para un padre como para una madre, siendo que sea una pareja heterosexual, homosexual o lo que sea, lo fundamental es que no haya, en la medida de lo posible, restricciones en el momento de hablar, en el momento de expresar. Tenemos que pensar que la sexualidad es una cosa muy amplia e implica también el campo de las emociones, ¿no? Que a veces lo dejamos afuera. Entonces, que una niña o un niño o un niñe puedan decir, me siento de esta manera, y eso sea contenido en el marco de esa relación de afecto con el padre, con la madre o con la persona adulta a cargo, esa cuestión ya es educación sexual y es una forma muy amorosa de transmitirla y de darla. Entonces, lo que tenemos que salir es del lugar de pensar que hacemos educación sexual cuando les decimos tenés que cuidarte de esto, no tenés que permitir que alguien te toque, o en un momento determinado, esto es la menstruación, vas a empezar con relaciones sexuales coitales. Eso, ¿sí? Es como, en definitiva, te diría, estaría en un segundo plano. A mí me parece que lo fundamental de la educación sexual es la educación de los afectos. Que los niños y las niñas puedan aprender a sentirse contenidos emocionalmente, a valorar y respetar las emociones propias y las de los demás. Si podemos hacer eso, el resto se consigue en cualquier libro. Próxima pregunta. ¿Qué cosas siguen siendo tabú o quizás para mujeres todavía no se animan a hablar de eso? Vos sabés que en estos días nos hemos puesto a buscar cuáles son las preguntas más solicitadas o que más se reiteran en el buscador de Google, ¿no? En materia sexual. Y las preguntas son absolutamente básicas. Totalmente básicas, muy centradas en la cuestión coitocéntrica, es decir, penetración y más que nada pene-vagina, ¿sí? Cuestiones básicas en relación a eso, en relación a cómo conseguir orgasmos, ¿sí? Esto parecería ser lo general para una gran parte de la población. Entonces, cuando decimos ha habido un conocimiento y demás, tenemos que por lo menos dudarlo. Hay un montón de cosas muy elementales que siguen estando a la sombra, ¿no? Luego, las personas se preocupan mucho, más allá de esto que te decía, de lo que se puede encontrar en Google. Si pensamos en lo que pasa en el consultorio, las personas se preocupan mucho por la falta de deseo que tienen. La gente no tiene ganas, en muchos casos, de tener relaciones sexuales coitales, ¿sí? Y entienden que ese es el único modo de tener una relación sexual, ¿no? Toda la parte afectiva, toda la contención, todas las caricias que pueden hacerse durante el día, es como que no entran. Entonces yo muchas veces les pregunto, está bien, no tenés ganas, llegás cansado, estás con todas las preocupaciones, los chicos, demás, bien, pero ¿qué pasó durante el día? ¿Hubo comunicación afectiva? ¿Hubo caricias? ¿Hubo contacto? No, sí, eso sí. Entonces, no es que no haya nada, es que esta cosa que nos han metido de que tenemos que tener relaciones sexuales de determinada manera, con determinados componentes, ¿no es cierto? Que tiene que haber penetración, que tiene que haber orgasmo, que tiene que, en la medida de lo posible, que las dos personas, si son dos, lleguen al orgasmo, ¿no? Toda una serie de cuestiones. Entonces, en definitiva, para contestar, hay un desconocimiento muy grande
muy, muy grande. Las preocupaciones son todavía como muy elementales, de modo tal que lo que podemos decir es que hace falta una educación sexual en todos los niveles, una educación sexual integral en todos los niveles y para todas las personas. Bueno, volvemos y recordamos que estamos en el panel de personalidad para conocer un poco más a nuestra invitada Silvia, para indagar el porqué de la elección de la psicología. Creo que va de la mano con un poco de lo que contabas al principio, pero lo creías necesario para después abarcar los estudios acerca de la sexología. No, en realidad lo de la psicología fue más casual. Obviamente tengo que decir, también tenía problemas psicológicos, ¿no es cierto? Esto es seguro. Además es el chiste común entre todos los que estudiamos algo de salud mental. Pero no, yo había empezado a estudiar música en la facultad y en esa época el plan de estudio incluía un ciclo básico en el cual teníamos materias distintas, 8, y una de ellas era psicología. Y la profesora que dio esa materia era una seductora y una gran profesional, y ella me enamoró de la profesión, y realmente tengo mucho para agradecerle. Bueno, muy bien, buenos días, ¿cómo estás? Hoy me toca ser el asistente de piso, pero también soy estudiante y periodista de Radio Sur y Radio Táctica. Estamos en una época de una personalidad colectiva llamada Marea Verde, feminismo. ¿Cómo se vincula este nuevo movimiento que viene también con una liberación sexual? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo están vinculados? ¿Cómo lo ves? Es un gran cambio, es de una fuerza realmente impactante, realmente conmovedora. Lo que ha logrado el movimiento de mujeres en los últimos años es una gran revolución. Muchos hablan de que es la revolución del siglo, ¿no? Y posiblemente sea así. Esto yo creo que posibilita realmente el empoderamiento de las mujeres en diferentes campos, también la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo, de ahí la importancia que se consigan derechos tales como el derecho al aborto, entre otros, pero bueno, me parece que esto es un gran paso. Me parece que ese movimiento es lo que va a traer otros cambios además y que en sí mismo es absolutamente transformador y revolucionario. En relación concretamente a cómo afecta eso en la sexualidad de las mujeres, yo diría que no solo de las mujeres, yo creo que ese movimiento afecta a la sexualidad de todas las personas, sean mujeres, varones, sean personas transexuales, intersexuales, la que sea, no importa. Creo que el movimiento implica una forma de mirar y un posicionamiento político, social, diferente, que hace que la sexualidad sea vista y en la medida de lo posible vivida, tal vez con posterioridad, de otro modo, ¿no? Este empoderamiento, esta idea de inclusión de las diversidades, esta cuestión de que las mujeres sean dueñas de su cuerpo y de su placer, a lo cual también en los casos de relaciones heterosexuales los varones tienen que tomar una posición bastante diferente, y me parece que ese es un gran tema, cómo están en todo caso los varones enfrentando esta situación. Me parece que hay como una gran turbación de parte de los varones, pero bueno, digo, es un cambio muy grande, muy profundo y que afecta a toda la sociedad. No solo a las mujeres, porque todos se tienen que reposicionar frente a esto. Y el ideal, yo creo que es esto, de que pueda llegar a profundizarse este cambio y que entonces se consigan más derechos para todas las personas. Bueno, parte de las preguntas que estamos desarrollando en este panel de personalidad, recordamos que hay otros paneles que van a hablar de otras cuestiones y cada una de las preguntas tienen que ser pertinentes. La próxima pregunta. Gracias. Antes de que esté la próxima pregunta, le damos la bienvenida a nuestro invitado, que también está hoy, a Juan Cruz Comar. Bienvenido. Toma asiento. Gracias. Mucho gusto.
Juan Cruz, que es jugador de fútbol, famoso por muchos, recordado, sobre todo por nosotros estudiantes de periodismo, cuando brindó aquella frase de: en el plantel de Boca hay muchos gorilas y que necesitan estar los jugadores también conectados con la realidad. Es por ello que no solamente Juan Cruz Comar es un jugador de fútbol, sino que es una persona que está conectada con la realidad social y que es por eso también una personalidad muy interesante para que nos esté acompañando aquí con nosotros en conjunto con la psicóloga y sexóloga Silvia Aguirre. Así que muy buenas tardes, bienvenido a este panel. Vamos a continuar con las preguntas, pueden ir dirigidas a cualquiera de los dos entrevistados que tenemos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael. Ante todo, buenas tardes al invitado recién llegado también. Muchas gracias por acudir aquí a la facultad de parte de todos y de someterse a nuestro interrogatorio. Rafael Prado, de medio independiente Radio La Muchedumbre. Y bueno, antes que nada, me voy a tomar el atrevimiento de hacer un obsequio. ¿Sí lo hace? Muchas gracias. ¿No? Es como una leve bienvenida. Pensaba traer un preservativo, pero me pareció medio tosco. Entonces traje un símbolo para que se preserve este momento. Y pasando ya a la pregunta que quería hacer, yo sé que por ahí esto de la sexología y la psicología brinda mucho contenido teórico. Y la pregunta sí sería si de todo este aprendizaje en tu vida particular has puesto en práctica lo que tanto has aprendido a lo largo de los años. Sí, claro. Sí, partí de esa idea, ¿no? Yo creo que la cuestión teórica puede servir, pero a la hora de la práctica me parece que es realmente cuando podés, en todo caso, incorporar, vivir, de alguna manera reelaborar. Para tal vez que salgan nuevas conclusiones, ¿no es cierto? Pero no es solo por una cuestión teórica que lo hice, digo, lo incorporé a mi vida para poder vivir mejor mi sexualidad, mejor en términos de lo que para mí es mejor, ¿sí? Se me volvió el regalito. Gracias. Pero sí, yo también tengo que agradecerle eso a la sexología en mi vida. Me ha dado grandes momentos, muy buenos orgasmos, muy buenas situaciones. Sí, me mejoró la vida. Bueno, le damos la bienvenida, como recién decíamos, a Juan Cruz. Recién le pedíamos a Silvia que se definiera. Nosotros le decimos, bueno, un jugador que está conectado con la realidad, jugador de fútbol, defensor, pasó por Boca, ahora está en Talleres. ¿Cómo te definís vos, Juan Cruz, para darte la bienvenida también? Bueno, buenas tardes primero a todos y a todas. Es una pregunta que parece simple, pero es bastante complicada por ahí si uno no la tiene definida previamente. Creo que cuesta más que nada por eso, porque por ahí yo creo que lo que me define hoy en día, más allá de que lo quiera o no y más allá de que tenga un montón de facetas y preocupaciones ajenas, es sin duda el fútbol, porque es por el fútbol, por la razón por la que vivo acá, por la que vivo en Córdoba. Eso me llevó a tener las amistades que tengo acá, la militancia que tengo acá, a cursar en la facu acá. Entonces, bueno, como principal razón el fútbol, y a partir de eso un montón de situaciones y una forma de vida que se adapta a eso, creo que sin duda me definen. Después también hay que tener en cuenta si la definición es concreta o no, porque a ver, por ahí si te digo, bueno, como te vengo diciendo, el fútbol me define, y yo digo soy un futbolista, creo que también ese concepto está bastante estereotipado y bueno, como todo tiene una percepción según el sentido común, y creo que eso también yo lucho por desmitificarlo o tratar de, aunque sea replantearlo, porque considero que no somos todos iguales y que primero somos personas con nuestras preocupaciones, y por ahí diferimos muchísimo, entonces creo que no está bueno el hecho de englobar a todos bajo el mismo concepto. Nos queda una pregunta más dentro de este bloque.
Hola Juan Cruz, soy Julieta de Canal 8. Te quería preguntar, sabemos que sos una persona muy conocida en el medio futbolístico, pero te quiero hacer como una pregunta para sacarte. Sabemos que estás muy involucrado con el tema de merenderos y quería saber cómo llegaste a involucrarte tanto y sos una persona muy fuerte en ese sentido en los merenderos. Bueno, empezó mi militancia en ese sentido cuando llegué justamente acá a Córdoba. Porque en Buenos Aires, cuando jugaba en Boca, vivía en la pensión y viví solo unos pocos meses en un departamento. Y bueno, cuando llegué acá y empecé a contar con ese tiempo que también te brinda el fútbol, porque generalmente a las tardes las tenemos libres, empecé a tantear un poco la situación como podía, sin demasiadas herramientas, sin demasiados conocidos, que hoy es una situación totalmente diferente. Y bueno, me empecé a acercar a distintos comedores, a juntarme con distintas personas que sostenían esos espacios. Y bueno, a partir de ahí, y después, bueno, obviamente el crecimiento exponencial que se dio a través de los medios, se acrecentó mucho la figura y también la posibilidad de contactarse con más comedores. Bueno, el movimiento feminista en Córdoba tiene también distintos feminismos, ¿no? No es un feminismo, digamos. Hay como distintos grupos y en algunos casos hay cuestiones hasta contrapuestas a nivel teórico, pero de todas maneras yo creo que es el movimiento político que más ha crecido y me parece que es sumamente relevante, que es aquel que puede producir un cambio, el cambio que estábamos esperando. Yo creo que es el movimiento de mujeres y el feminismo el que lo puede llevar adelante. Entonces me parece que es fundamental. Bueno, a mí en mi caso me es difícil también expresarme porque no es una lucha que vivo desde adentro, que siento que tengo que acompañar, pero no ser protagonista. Entonces no me siento el más indicado para hacer un análisis por ahí de la situación en Córdoba. Sí conozco y sé de la situación de que bueno, hay distintas posturas y hay diferencias teóricas, pero a mí lo que sinceramente más me llama la atención es la gran cantidad de resultados políticos en tan poco tiempo. Sin duda eso es para mí lo más destacado del movimiento en los últimos años. Sí, totalmente. Yo siempre analizo que, bueno, por ahí el fútbol al ser tan visible, se lo tiene como un ambiente muy machista, y no niego que sea así, coincido, pero muchas veces por ahí se lo tiene como el único espacio que es así. Siempre recalco que nosotros y nosotras que por ahí nos movemos en círculos universitarios o de clase media, por ahí percibimos los cambios de manera más
rutilante y sentimos que las cosas van cambiando rápido y que hay muchos progresos y el fútbol por ahí es como una contraposición donde todavía se siguen exacerbando un montón de actitudes machistas y de otras índoles, pero que a mí no me parece que sea la excepción, sino es la gran mayoría y representa un montón de sectores de la sociedad en donde siguen ocurriendo estas cosas y que me parece también que es el gran desafío del movimiento, como ir penetrando también en esos espacios ajenos a lo que mencioné. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con una pregunta que tenemos aquí. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Juan. Milena Urbansky de La Tinta. La pregunta es para vos, Juan, porque bueno, hace unos días salió el Monito Vargas, jugador, a hablar con TIC diciendo que bueno, que si se piensan los periodistas y nos pensamos que no hay homosexuales en el mundo del fútbol. Yo te quiero preguntar si vos lo charlas a esto con tus compañeros, si es posible hablar de feminismo dentro de un vestuario de fútbol. Sí, hay varias temáticas que yo me he propuesto instalar y que cada vez que, desde mi humilde lugar dentro de un vestuario, porque sinceramente muchas veces me siento solo en un primer momento para por lo menos plantear estas cosas, me he autoexigido esto de por ahí no ser insistente, no ser insoportable, no ser, tampoco pararme en un lugar de superioridad, de un pedestal, pero sí tratar de hacer hincapié cada vez que veo estas situaciones. Y hay varios temas que están relacionados y que son muy ocurrentes en un plantel de fútbol. Los temas machistas, los temas homofóbicos, los temas xenofóbicos, los temas transfóbicos están a la orden del día. Y bueno, es realmente muy esperanzador ver que hay colegas en otros clubes que empiezan a manifestarse de la misma forma. Hola, muchas gracias por estar acá, por dedicarnos este tiempo. Mi nombre es Elizabeth Martín, estoy representando a la revista Sudestada. Y la pregunta es para los dos, va a sonar que es más para vos, Silvia, pero la verdad que tu visión sería muy interesante, Juan. Tiene que ver con esta cuestión de qué papel juega el rol del placer femenino en esta revolución feminista, que es indiscutible, lo han marcado los dos, pero me interesa mucho, está muy ligado a tu tema, a tu campo, pero sin duda, Juan, te estás mostrando como un gran referente al proceso de construcción y estaría buenísimo escucharte también qué lugar ocupa para vos esta cuestión del placer femenino en la sociedad. Bueno, dentro de los grupos feministas, que hay varios, yo me identifico con uno, que es el feminismo prosexo. El feminismo prosexo, entre otras cosas, toma el eje del placer como algo central, muy central. Tal vez en otros feminismos hay otros ejes, pero en este el placer es muy central en la posibilidad de que la persona, y en este caso la mujer, se desarrolle y lo tome para sí y se empodere, ¿sí?, en una cosa que ha sido totalmente prohibida durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, me parece desde esta visión que es central para la transformación, para el empoderamiento y para la lucha misma, ¿no? Una mujer que lucha por su propio placer es una mujer que está haciendo realmente una revolución, un cambio social. Entonces, creo que es esencial. Bueno, primero que nada quiero como compartir algo que estaba pensando mientras respondía a ella en cuanto a tu pregunta, de ver cómo está naturalizado esto mismo que dijo el jugador de Vélez la semana pasada, porque vos me preguntabas a mí sabiendo o imaginando o estando seguro que yo no soy homosexual. Entonces algo también como que estaba muy instalado, capaz que investigaste y sabes que no lo soy, pero quizás estuvo naturalizado como gran parte de la sociedad naturaliza eso para todos los futbolistas, ¿no? Como una cuestión totalitaria. Y bueno, eso es uno de los avances que ha mostrado el feminismo, esto de la cuestión del placer de la mujer, que es algo que yo tuve la suerte, digo, de empezar a vivirlo, de ser contemporáneo, digamos.
porque bueno, yo tengo 22 años, entonces desde el inicio de mis relaciones sexuales ya estaba atravesado por el inicio del movimiento. Entonces por ahí me cuesta comparar cómo lo pueden haber percibido otros hombres no te digo hace demasiado tiempo, sino hace quizás 5 o 10 años. Y bueno, en este avance que te menciono, me parece que ha sido algo clave y que, por lo menos yo en mi círculo y con los compañeros que nos replanteamos estas cosas, entendemos que es primordial, ¿no? Porque se ha roto esa cuestión protagonista y machista de el deseo estrictamente masculino o exclusivamente masculino, y ahora me parece que es una cuestión ineludible. Me parece como que ya también es un planteo que va penetrando en las mujeres y que está perfecto que sea así, y también en nosotros tratar de respetarlo. Perfecto, entonces continuamos con este bloque de preguntas. Estamos en el panel de feminismo y me gustaría iniciar con una pregunta, quizás es más puntual para vos, Silvia, pero cuando hablamos de deconstrucción, hablamos de placer femenino, hablamos, no quiero entrar en el término femenidad porque me parece que da para discutir, pero me gustaría pensar ¿qué opinas vos sobre el amor libre? En esta búsqueda de deconstruirnos, en esta búsqueda de quizás sentir placer diferente, de diferentes formas. ¿Qué opinas vos del amor libre? Poliamor, podríamos decir de distintos términos. Bueno, es un tema que da para un congreso, ¿no es cierto? Pero vamos a tratar de hacer un pequeño resumen al respecto. Yo creo, como se ha dicho, que la matriz heterosexual en la que vivimos inmersas, mata de distintas formas. Y una forma de las cuales mata es con esto del imperativo de la monogamia. Después del imperativo de la monogamia salen de allí montones de lineamientos que mujeres y varones siguen a rajatabla. Entonces romper con ese tipo de mandatos a mí me parece importantísimo, me parece crucial, insisto con la palabra revolucionario. Si esto implica que algunas personas elijan tener relaciones poliamorosas, me parece fantástico. Si algunas personas dicen, yo me voy a dedicar a la agamia, ¿no es cierto? Es decir, no voy a tener parejas. O sea, hay muchísimas posibilidades a partir de salirse de ese lugar. Yo con lo que creo que tenemos que terminar es con esa matriz heterosexual, con ese sistema. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Juan. Damos por finalizado el panel de feminismo y le damos la palabra ahora al bloque de política con Milena Urbansky. Continuamos en la conferencia de prensa de la Facultad de Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba, y en este caso me toca ser moderadora de un bloque bastante con auge, ¿no? En esta semana tenemos elecciones provinciales, estamos en un año electoral, y para darle pie directamente a los medios no voy a hacer preguntas, arrancamos con el bloque de política, como para que vayamos también teniendo en cuenta el tiempo, ¿no? Si pueden ser bastante breves para que podamos preguntar todos y arrancar. Silvia Angelina de Cadena 3, quería preguntarte, porque me quedó colgado, dijiste que el feminismo en Córdoba es el fundamental para conseguir ese cambio. ¿Podés aclararnos bien a qué te referís, cuáles son las características de ese cambio que estamos esperando? Y por otro lado, quería hacerte otra pregunta, si en la tercera edad se puede conseguir una sexualidad plena, dado las circunstancias en las cuales hoy políticamente están viviendo las personas con bajo salario que a veces tienen que preocuparse por otras cuestiones que tienen que ver más con la supervivencia y no por ahí por el placer. Recién hablaba de este sistema, de esta matriz
heterosexual, que yo creo que hay que cambiar para poder pasar a otro nivel social, así como se puede decir también el patriarcado, ¿no es cierto? Podría hacerse algún tipo de comparación en esto, y también en relación a lo que es hasta el sistema capitalista, ¿no? Digamos, la sociedad tal cual está armada. A mí me parece que el feminismo puede ser un movimiento que produzca algún cambio en estos niveles. Una transformación importante que va más allá de una ley, que va más allá de un gobierno. En ese sentido lo digo. Y en relación a la pregunta de lo que pasa con los adultos mayores, yo creo que son parte de los cuales este sistema expropia derechos, ¿no? El derecho al placer en las personas, en los adultos mayores, es un derecho que no se reconoce, que en todos lados se vulnera. A los sumos se les dice, o cuando se dice que no se les están dando a los abuelos, a las abuelas, ¿no? Cosa espantosa como término, la salud, no se les está dando los remedios, ¿no? Y el placer, ¿qué? ¿Alguien habla del placer? No, no existe, es como que no está. En los geriátricos no hay lugar, en las casas no hay lugar, se les expropia la intimidad, ¿no? Entonces me parece que dentro de los cambios que hay que hacer y de esta matriz heterosexual, que también lo que manda es que las personas que no están en etapa reproductiva se les termina cualquier tipo de derechos, bueno, esos cambios también tienen que implicar que las personas adultas mayores puedan tener placer y que sea reconocido como derecho. Bueno, muy buenas tardes a los dos. Soy Valeria Arévalo de Radio Continental y como estamos en el bloque de política, la pregunta apunta directamente a eso. Estamos próximamente a las elecciones de gobernador, vicegobernador, en tiempos tan difíciles y hay algo que me está llamando mucho la atención, que es la construcción de las propagandas y campañas políticas, los jingles, las imágenes, que siempre da la casualidad que el común denominador que tienen los políticos, independientemente del partido que sea cada uno, apunta e interpela siempre a la clase que menos tiene, a la clase económica que menos tiene, adoptando sus modismos, sus formas de hablar. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con esa construcción de las propagandas? ¿Cómo lo ven ustedes como ciudadano? ¿Qué pasa con la clase media, ¿sí?, que queda despojado de esas campañas publicitarias? ¿Y qué pasa con la clase alta? ¿Cómo lo ven ustedes, cada uno desde su lugar? Bueno, yo debo reconocer que cada vez que aparece algún tipo de publicidad trato de cambiar porque me molesta, ¿no? Me molesta este modo masivo de comunicación. Me resulta realmente, digo, lo que me molesta es justamente que se trate a las personas como si fuesen niños de 5 años, ¿no? Esta es la sensación que me da. Ninguna posibilidad de reflexión crítica, se tiende a anular esta reflexión. Creo que no es una cosa ingenua, creo que se toman temas absolutamente estudiados y se va con ellos tratando de infantilizar, ¿sí?, a la población y de mantenerla en este lugar. Evidentemente deben obtener algún resultado, debe estar medido esto para que lo sigan haciendo y para que se siga invirtiendo tanta cantidad de recursos en este tipo de prácticas que a mí me parecen muy lamentables. Yo creo que la forma de salir no tiene que ver con estas cosas, obviamente, sino con otro tipo de procesos mucho más complejos. Y lamento que estas prácticas sigan siendo lo habitual. Lamento que desde que yo me acuerdo que volvió la democracia se sigan manteniendo y todavía diría que se han profundizado estos rasgos de tratar a la población como idiota. Bueno, yo sinceramente no me había dado cuenta de eso, no lo había, pero analizándolo en estos segundos o minutos que mientras respondía
Ella, creo que coincido. Y creo que la explicación puede ser la natural y hasta lógica búsqueda de demagogia de parte de los políticos y las políticas en busca de ese voto. Y me parece que interpelar a las clases populares busca hacer creer que se va a ceder poder o que se van a satisfacer necesidades a una clase que no tiene la posibilidad de hacerlo. Y en mi análisis no se haría lo mismo con las clases altas porque son las que detentan el poder, entonces no necesitan, además de que son las minorías, no necesitan de una propaganda para definir su voto. Bueno, por ahí vos y un grupo de compañeros se instalaban el tema del feminismo y los movimientos que se hacen hoy en día. Esta pregunta con la política, en realidad, ¿se marca la grieta? ¿Pueden hablar en el vestuario de política? ¿Hay peleas? ¿Cómo se lleva eso? O sea, no hay una grieta como... es entre básicamente yo y los apolíticos. Ninguno difiere conmigo en lo partidario, digamos, sino que descreen totalmente la política. Entonces, bastante más difícil. No consideran generalmente a la política como una herramienta de cambio, ¿no? Sí se dan cuenta de la mala situación del país, sí se dan cuenta por ahí de los que más les afecta, que suba el dólar, que rinda menos el contrato, o que salgan más caros los viajes, pero no se lo atribuyen a una cuestión política, sino a una generalización del robo o de la igualdad en cuanto al desempeño de los políticos, más allá del partido que ocupen. Muy bien. Blanca Ruiz de Radio Mágica. La pregunta es para ambos. ¿Qué opinión le merece esta decisión del presidente de la Nación de llamar a la oposición para tratar de crear consensos? Bueno, a mí me parece en primera instancia que hay acciones tendientes a generar opiniones, hay acciones tendientes a, bueno, con vistas a próximas elecciones. Entonces, yo no sé cuáles son las intenciones que tendrá el presidente. En primera instancia diría, me parecen bien los consensos, me parece bien que se acuerde, me hubiera parecido fantástico que eso se diera desde un primer momento. Si esto es real y realmente apunta a pensar en el país y a pensar en las transformaciones y inclusive a decir hemos hecho determinadas cosas mal, necesitamos apoyo, porque en ese sentido me parecería muy bien. Dudo que esto sea. Si tengo que decir mi opinión, me parecen más cosas de forma que de fondo. Y me parece que este gobierno hace mucho para la imagen y para el cómo sí, ¿no? Y mientras tanto la estamos pasando mal todos y todas. Bueno, yo coincido con ella, creo que es una cuestión estratégica y para nada genuina. Sin duda que para esa decisión hay análisis de encuestas o hay análisis de la calle o de la cercanía de las elecciones y del pálpito general con respecto a eso que se viene. Y ante esa situación hay una búsqueda de mejorar la imagen o de aglutinar opositores en búsqueda de seguir en el poder. Sinceramente no me parece que sea algo que les haya nacido democráticamente en búsqueda de consenso, sino que es más una situación estratégica.
En realidad de lo que tenemos que hablar es de la posibilidad de intimidad, me parece, ¿no? Las redes son un instrumento más que tenemos a mano. Me parece que de acuerdo al uso que le demos puede ser algo muy valioso. Hay muchísima gente que se encuentra a través de las redes, que inicia relaciones a través de las redes. La cuestión es, en realidad, y el gran problema del momento es cuál es la intimidad que queremos tener con esa persona o esas personas a las que decimos querer. Cuánto es lo que yo estoy dispuesta a dar, a mostrar, a compartir, a darle de mi tiempo, ¿no? Y cuánto puedo usar para romper esa intimidad, para no profundizarla, una red social, el teléfono o lo que sea, ¿no? Si no fuera la red social, tal vez sería otra cosa. Estamos con problemas para conseguir relaciones de intimidad, para construir afectos profundos. Estamos con una dificultad en ese sentido. Buenas tardes, yo soy Bianca Alessi de Filo News. Mi pregunta es para Juan. Juan, tenés casi 22.000 seguidores en Instagram, podríamos decir que sos casi un influencer. ¿Pensás en el contenido que subís a tus redes sociales y pensás que realmente tenés una responsabilidad al momento de comunicar? Sí, sin duda. En el caso de mi cuenta de Instagram, yo la utilizo un poco como una cuestión personal, porque sé que tengo un montón de familiares y conocidos que por ahí no estoy estrechamente relacionado en el día a día, porque vivo en otra ciudad o porque han sido compañeros que tuve en otro momento. Entonces me parece útil el acercamiento que brindan las redes sociales en ese sentido, pero entiendo que la gran mayoría de mis seguidores son por la figura estrictamente futbolística. Entonces estoy muy atento cada vez que expreso algo a hacerlo de la mejor forma posible, buscando dar el mensaje que yo quiero dar y mostrando lo que yo quiero mostrar. Flavia Fochesato de Radio Pulso. Mi pregunta es para Silvia con respecto a estas nuevas formas de interacción que tiene la sociedad, quizá mucho más ligadas a lo que es el trato a través de las redes sociales, que da la sensación de que disminuye el contacto cara a cara. ¿Consideras que la sociedad está más erotizada o ha sido por redes sociales? Depende de lo que entendamos por erotización. Si erotización es tener más energía de vida, es estar más conectada con la vida, si erotización es eso, no hay mayor erotización. Si erotización es el tener más imágenes de relaciones sexuales coitales en la cabeza, si eso es erotización, entonces sí. ¿Cuál es el efecto que producen las redes en ese sentido? Es posiblemente ¿no es cierto? Sí, una mayor cantidad de pensamientos en las personas, lo cual no quiere decir un mayor nivel de bienestar o un mayor nivel de acercamiento a la sexualidad para conseguir encuentros más completos, más plenos, ¿sí? Entonces, sí puede haber esta erotización, pero de un modo hasta que te diría puede resultar como generadora de cierta distancia con las otras personas y fundamentalmente consigo misma, ¿no? De la persona consigo, porque es como que hay menos posibilidad de introducirse, de cuestionarse, de preguntarse, de saber qué quiere cada uno o cada una. Bien, muy bien. José Fernández de Crónica TV. Te quería consultar, Silvia, al respecto de esta ficción-realidad que se plantea en la construcción de la imagen en las redes sociales. ¿Cuál es el piso real en el cual se habla sobre la sexualidad, la construcción de la realidad, a raíz de que muchas veces puede amplificar aspectos de la vida cotidiana que hace a que a lo mejor los debates políticos de cualquier índole se estén pensando en un escenario falso o por lo menos bastante distorsionado de la realidad? Esto, ¿cómo lo ves vos en esta clave de este momento de gran auge de las redes sociales? Bueno, indudablemente que
pueden ser usadas las redes para construir un ideal de la persona, ¿no? Y ese ideal es un ideal que toma de cuestiones sociales, es decir, el ideal social de el chico alto, flaco, con los músculos marcados, ¿no? Es una cosa que las personas las toman, está socialmente, es una construcción social, la toman las personas, intentan parecerse a eso porque es el ideal, y la utilización de las redes en este sentido, por supuesto que amplifica esa posibilidad. Acá la gran dificultad es lo que decía, ¿no? Poder volver a sí y a pensarse desde sí mismo. ¿Pueden las redes en este sentido interferir? Y sí, podrían, pero es en realidad todo el sistema el que interfiere con eso. Las redes son parte del sistema, son una manifestación más, que también pueden ser usadas en un sentido opuesto, si se quisiera. Lo que pasa es que no se quiere. El sistema no está pensado para que la persona pueda introducirse en sí, pueda verse, pueda analizarse y pueda sentirse. El sistema está hecho para que salgamos, para que no cuestionemos, para que no nos veamos, para que nos parezcamos a esta cosa que nos dicen que nos tenemos que parecer, ¿no? Entonces yo a las redes no le echo ninguna culpa de nada, yo creo que las redes son parte de un sistema, hay que ver cómo se utilizan, se pueden utilizar de una manera muy prometedora para las personas, pero el sistema no lo está permitiendo, el sistema nos aliena, ¿sí? No sabía si era para mí también. Sí, bueno, coincido en uno de los pasajes que ella dice de que por ahí las más paradigmáticas de este momento, que son, bueno, que yo considero que es Instagram, responde mucho a esta cuestión de una idealización de la persona, porque sinceramente yo en la pregunta anterior expresaba lo de mi cuenta de esta red social y bueno, siempre manifiesto que en esta clase de redes uno no expresa sus momentos malos, sus preocupaciones o sus frustraciones, fracasos, lo que el otro quiere, lo que nosotros queremos, y sin duda que después hay un choque muy grande entre la realidad y esto, porque en la relación concreta y completa y plena, como dijo ella, sin duda que es muy, muy diferente.